Espera un poquito porque... A ver, aquí requiero ayuda porque no me sale la barra abajo donde están donde está el Word, donde está ¿cuánto se llama? El PowerPoint. ¿Cómo se puede hacer esto? A ver. ¿La barra de tarea? Sí, no me sale abajo. Posiciónese con el mouse abajo, a ver. Y tiene que Ah, subir, quizás está automático. no, Ponga el mouse abajito, si lo pongo abajo no pasa nada. pero más abajo todavía, así como en el borracito, para que No, parezca. no sale. Y ahora me borré yo. Oh, No, si está todavía grabando. sí, pero de acá pues, no me veo. A ver, Capaz que bajó la ventana, ¿no? Minimizó. espérate. A lo mejor está en pantalla completa, me dice Marcelo. A ver, F11. Ahí sí, ahí salió. Ya. Ya, entonces vamos a ver lo que es el mensaje de hoy día, que tiene por título Paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos en esta tarde. Ya oramos, ya le pedimos al Señor que nos dé justamente esto, entendimiento, para que podamos nosotros recibir todo, ¿no es cierto?, el mensaje que el Señor tiene. Ya, vamos a pensar entonces por un momento, esta tarde, en la paz y el agua. Yo creo que cada uno tiene un concepto, ¿no es cierto?, qué es lo que es paz y qué es lo que es el agua. Y la pregunta es que yo creo que usted se está haciendo, es que tiene que ver el uno con el otro, es decir, la paz y el agua. Vamos a ver. En, perdón, en primer lugar, cuando nos imaginamos eh, algún lugar pacífico, muchas veces tiene que ver con el agua. Por ejemplo, pensamos en un río con aguas cristalinas, o pensamos en un lago apacible o en la playa, cuando los destellos del sol, ¿no es cierto?, bailan sobre las olas. Se ve, es una vista maravillosa, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy diciendo yo, en nuestra imaginación. Entonces, el agua también ha sido un motivo para perder la paz, así como es hermoso ver el sol reflejarse en las ondas, ¿no es cierto?, del mar, también el agua ha sido un motivo para perder la paz. Por ejemplo, los trabajadores de Abraham y Lot, ellos se pelearon sobre las fuentes de agua para dar de beber a sus manadas, ¿no es cierto?, a sus rebaños. Y por la misma causa terminaron ellos separándose por esto. En las antiguas casonas se solía poner un pozo en medio del patio de la casa. Y si la casa fuera, ¿no es cierto?, atacada o asaltada por bandidos, los residentes de la casona podían cerrar las puertas y vivir por un buen tiempo con el agua que sacaban, ¿no es cierto?, del pozo. Entonces, el agua y la paz. Jesús también habló de estas cosas. Él dijo que su espíritu sería como un manantial de agua viva que brotaría en el corazón de sus seguidores para vida eterna. Y él también dijo que él nos dejaría su paz. Y así como aquellas casonas, si nuestra fuente de agua y de paz está dentro de nosotros, por supuesto que nadie las puede, ¿no es cierto?, quitar. Pero si nuestra paz viene de afuera, yo puedo decir mucho cuidado, porque durante las últimas horas que pasó con sus discípulos, Jesús les dijo ahí en Juan capítulo 14 y versículo 27 lo siguiente. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en este versículo. Dice Juan 14, 27. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Es un pequeño versículo, pero que nos dice algo muy importante. La paz les dejo, mi paz les doy. Entonces, esto significa que Jesús, nuestro Señor, vivió en verdadera paz durante sus años sobre esta tierra, porque Él habla de mi paz. Él dice, mi paz os doy. Y también significa que Él comparte esa paz con nosotros, que somos, ¿no es cierto?, sus seguidores.
Entonces, Él no regresó al cielo llevándose su paz, dejándonos para decir con nostalgia, ¿no fue maravillosa la paz de Jesús? No, Él comparte esa paz con nosotros. La paz que Jesús nos da es paz verdadera. Pero ¿cómo es esa paz que Jesús nos ofrece? Muchos piensan que la paz que Jesús nos da significa que nunca tendremos dificultades. Y son como los niños que le dieron a su mamá una tarjeta de cumpleaños que decía, en paz descanse. Y cuando se vio un poco asombrada, ellos le dijeron, es que siempre nos estás pidiendo que estemos en paz para que tú descanses. Ellos no comprendían lo que realmente significaba la tarjeta. Y nosotros muchas veces no entendemos cómo es la paz que Jesús nos ofrece. En primer lugar, tener la paz que Jesús nos ofrece no significa que nunca tendremos lucha. Si pensamos que la paz de Cristo nos permitirá pasar por la vida sin problemas, entonces estamos muy equivocados. Jesús mismo nos lo muestra. Algunos días antes de prometer a sus discípulos su paz, y poco después de su entrada triunfal a Jerusalén montado en un burro, Jesús habló de la lucha interna que libraba. Vamos a leer ahí en el libro de Juan, capítulo 12, lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Como dije, en Juan, capítulo 12, vamos a leer versículos 27 y 28. Y la palabra de Dios dice así. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, aquí Jesús enfrentaba la angustia de la cruz. No solamente el sufrimiento físico extremo, sino también el quebranto emocional y espiritual de convertirse en pecado por nosotros. Él sabía que sería separado de su Padre mientras colgaba en la cruz. Por dentro luchaba y él decía, ¿pediré ser librado de este destino? Pero después él dice, pero para esto vine. Su lucha terminó cuando recordó quién era y por qué vino. Entonces, la paz que Jesús nos da a nosotros también viene de saber quiénes somos y por qué estamos aquí. Y como creyentes, sabemos que somos hijos de Dios y que Él está en control de todas las cosas. Sabemos que nuestra vida tiene un propósito. Existimos para su gloria. Dios, nuestro Padre, es capaz de cuidarnos en todo momento y en todo lugar. Esto no significa que las pruebas no vendrán. A veces creemos que si estamos en el centro de la voluntad de Dios, nada malo nos sucederá jamás. No es verdad. No nos engañemos. Job, por ejemplo, estaba en el centro de la voluntad de Dios y precisamente por eso Satanás lo quiso probar. Jesús, nuestro Señor, estaba en el centro de la voluntad de Dios, pero su corazón estaba angustiado. Entonces, mis hermanos, la paz de Jesús no significa que no hay o no habrán luchas ni dolor. Significa que sabemos que Dios siempre arreglará las cosas al final y que Él nunca nos abandonará. Como creyentes, podemos tener paz porque sabemos que nuestro sufrimiento es solo temporal, pero nuestras bendiciones son eternas. Ahora bien, la segunda cosa que debemos comprender acerca de la paz que Jesús nos da es que no depende de nuestras circunstancias externas. Cuando Jesús nos prometió su paz, ahí vamos a leer en Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 27 que dice lo siguiente. Juan 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo voy a volver a leer. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, mis queridos hermanos, hagamos un pequeño ejercicio. Ahora, en este momento, quiero que cierres los ojos y te imagines por un momento el lugar más pacífico que tú puedas recordar o que hayas conocido. Y en tu imaginación, regresa a ese lugar, ¿no es cierto?, pacífico, ese lugar que te dio paz. Piensa, por ejemplo, en la temperatura, en lo que ves, en lo que sientes, qué oyes, qué hueles. Disfruta este lugar por un momento ahí en tu mente, en tu imaginación. Ahora puedes abrir los ojos. Te diré cuál lugar yo recuerdo. Yo cuando hago ese ejercicio, yo me recuerdo estando en la laguna de un parque donde se podía nadar. Un día soleado flotaba en las aguas tibias de aquella laguna, viendo el sol, los árboles y las aves que volaban de acá para allá. Los pececillos venían y se iban. Las suaves olas se llevaban toda la tensión que sentía en el cuerpo. Al rato, sin embargo, tuve que salir del agua. Alguien había visto un animal y se terminó la natación. Sospecho también que cualquiera que haya sido el lugar pacífico que te imaginaste, había algo que podía destruir la calma con mucha rapidez. En mi caso, fue un animal. Quizás te imaginaste un lago tranquilo. Y la pregunta es, ¿qué tal si llegaste o qué tal si llega una tormenta a ese lugar? O quizás pensaste en la playa. ¿Qué sucede en un huracán? Ya ves, la paz que el mundo nos ofrece es una paz que depende completamente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es una paz que siempre es precaria. La paz de Jesús, en cambio, no depende de nuestras circunstancias externas. Todo se puede volver loco a tu alrededor y puedes sentir todavía su paz. Tu paz no es como la paz que el mundo ofrece. Es sobrenatural. Él nos ha dejado su paz. ¿Por qué entonces dejamos tantas veces de experimentar la paz que Jesús nos ha dejado? Vamos a encontrar una razón. Vamos a leer ahí en el libro de Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos 6 al 7. Filipenses 4, versículos 6 al 7, que dice la palabra de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, entonces, cuida nuestros corazones cuando le damos nuestras preocupaciones en oración. Cuando estamos ansiosos y preocupados, el cuidado se roba nuestra paz. Como un ratón empieza a roer la paz que Dios nos da. Pero podemos confiar en nuestro Dios porque Él es fiel. Podemos entregar en sus manos todo lo que nos preocupa. Entonces, no se inquieten por nada, nos dice el apóstol Pablo. No importa si son grandes o pequeñas, podemos entregarle a Dios todas nuestras peticiones. Mi pregunta es, ¿has oído tú el refrán o conoces el refrán? El que da y quita, con el diablo se desquita. Precisamente es lo que nos sucede. Le damos a Dios nuestras preocupaciones, pero luego se los volvemos a quitar porque preferimos llevarlos nosotros. Muchas veces, confiar en Dios es un proceso. Si algo nos preocupa, se lo damos en oración, pero luego
cuando tratamos de tomar otra vez esas preocupaciones, tenemos que volver a dárselas a Él. Y así vuelve la paz a nosotros. El apóstol Pablo también nos dice que lo hagamos con gratitud. Cuando combinamos nuestras peticiones con la gratitud, sucede algo maravilloso. Mientras le damos gracias a Dios por las muchas maneras en las que Él ha sido fiel en el pasado, tenemos más confianza para entregarles nuestras necesidades futuras. Hay otra cosa que también nos puede quitar la paz. Esa cosa es el pecado. Isaías pronunció estas palabras del Señor. Vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 48 de Isaías y vamos a leer los versículos 18 y 22. Isaías 48, 18. Vamos a leer primero que dice: Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. El versículo 22 dice: No hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿No es cierto? Son palabras de Dios que debemos nosotros recordar y aceptarlas cuando estemos escuchando, ¿no es cierto?, este mensaje. Entonces, cuando nosotros dejamos que entre el pecado en nuestra vida y no nos arrepentimos, nos alejamos nosotros mismos de la paz de Dios. Su gran río de paz está a nuestra disposición, pero le damos la espalda porque preferimos jugar con el mugroso pecado. Sufrimos innecesariamente cuando solo tenemos que arrepentirnos. No dejes entonces que el pecado te robe la paz. Déjalo y confiésalo. Muchas veces nosotros vivimos o pasamos por lugares por los cuales son marcadamente peligrosos y solo nos damos cuenta por los medios de comunicaciones de los crímenes, asaltos, violaciones, portonazos, etcétera, etcétera. Ahí uno reconoce de nuevo lo insegura que es la paz que hallamos en el mundo. Pero la paz de Dios siempre es segura. Él siempre está en control. La paz verdadera, la paz de Jesús, viene entonces cuando confiamos en Él. Viene cuando le damos nuestras preocupaciones en oración. Viene cuando confesamos y recibimos su perdón por el pecado. Mi pregunta final y para terminar es: ¿confiarás tú hoy en Él? ¿Le confesarás tus pecados? ¿Le damos o le das tus preocupaciones en oración al Señor? Si no lo haces, ya es tiempo de ahora en adelante decirle al Señor qué es lo que nos preocupa y decirle al Señor, confesando nuestros pecados para recibir su perdón. Amén. Bien, vamos a orar entonces, hermanos, y vamos a pedir que el Señor nos bendiga en esta tarde. Querido Padre Celestial, Señor, doy gracias por todo su amor. Gracias doy, Señor, por este nuevo mensaje. Por supuesto que es un mensaje que debemos siempre atesorar en nuestros corazones, porque es la única manera que nosotros podamos tener paz, para que podamos entender la paz que solamente usted puede darnos, Señor. Yo sé que muchas veces, estando en este mundo, quizás encontramos paz, encontramos quizás algo que nos llena, ¿no es cierto?, de tranquilidad, pero sabemos también, Señor, que esa paz dura poco, es una ilusión. Por eso, Padre Eterno, gracias doy por este mensaje en el cual usted nos recuerda, Señor, que la única paz es la que usted nos da, no importando, Señor, por nuestras circunstancias externas. No importa, Señor, cuán grande quizás sea un problema, pero la verdad es que usted nos da la paz, no por las circunstancias que nos rodean, sino usted nos da la paz, porque usted vive en nuestro corazón. Gracias doy, Señor, por ese grande amor que usted nos tiene en enseñarnos, en educarnos y hacernos, Señor, también confirmar nuestra fe en usted. Y todo esto, Señor, lo agradezco en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, estamos los mismos que estamos al